Hola, estimados amigos de Mundo Enigma, donde quiera que se encuentren, sea tarde, noche, mañana, en la locación en la que se encuentren ustedes en este mundo extraordinario, en este mundo que nos sorprende todos los días, en este mundo que nos da diversas alternativas siempre, que nos dice siempre dónde estamos, qué estamos haciendo, que nos pregunta siempre por este tipo de circunstancias y de cosas. Bueno, pues esta mañana estamos aquí con ustedes transmitiendo nuevamente este programa de hoy de Mundo Enigma con su amigo y servidor Tomás López. Mundo Enigma, Misterio Digital. Y les decimos que si gustan ustedes sugerirnos algún tema, se comuniquen al 720-6905-645, solamente WhatsApp. El tema de hoy es el enigma de la generación Z. ¿Es la más egoísta de las generaciones la generación Z? Sí, así como lo oyen ustedes. Esa es la pregunta que nos hacemos, es el enigma que trataremos de desentrañar el día de hoy. Si gustan apoyar este proyecto de Mundo Enigma, pueden hacer sus donativos al número de cuenta de Banco Banamex 9483 23 62 790 9483 23 62 790. Denos like, suscríbanse, si gustan hacer alguna aportación. No importa si la hacen o no, nosotros solamente estamos pidiendo este tipo de aportación para ir mejorando nuestras transmisiones, para tener un poco de mayores recursos para transmitir a ustedes esta fase del misterio digital aquí en la Ciudad de México. Su conductor y amigo, el profesor Tomás López. Bueno, pues estamos el día de hoy tratando de desentrañar cuál de las generaciones ha sido la más egoísta, y todo apunta, según algunos, a que es la generación Z, la generación más egoísta de todas las épocas. Solamente estamos tomando como referencia la generación grandiosa, que es la generación que de antes de la Segunda Guerra Mundial, que también entró en la Segunda Guerra Mundial. La siguiente generación, que fue la generación de los baby boomers, fue la generación grandiosa. Luego vino la generación silenciosa, luego vinieron los baby boomers, luego la generación X, la generación Y y la generación Z. Yo pertenezco a la generación de los baby boomers, a partir de los 60s. Yo nací en el año de 1960, así es que ahí estoy yo dentro de esa generación. Y bueno, pues hoy en este programa nosotros entendemos que todas las ciudades, todas las urbes de este orbe, las urbes de este mundo, de este gran orbe, suspiran humo y rencor bajo las farolas parpadeantes de sus historias, de las historias que se esconden, de los crímenes que no llevan nombre, pero laten con un odio terrible, con odio tremendo, linchamientos en plazas, fábricas, que aplastan cuerpos y dignidades, fronteras que devoran personas como si fueran cifras, porque las grandes corporaciones, los grandes estadistas, los grandes magnates hablan y mencionan de que
los seres humanos somos como cifras. Hay algunas películas interesantes, una que se llama Red Maligna o algo así, donde un conductor se vuelve loco y empieza a despotricar en contra de su propia televisora y de las corporaciones que producen, los que son los, digamos, los productores de esos programas donde está este cuate, ¿no? Y entonces estos productores empiezan a llamarles la atención, a jalarles las orejas a los medios de comunicación, que dicho sea de paso, los medios de comunicación generalmente están cooptados por estas grandes corporaciones, y desde ahí, desde lo alto de los grandes corporativos, los CEOs y los empresarios, los dueños, miran hacia abajo como si fuéramos números los seres humanos, dice en esta película el locutor, no recuerdo exactamente, les digo el nombre, pero por ahí es una película vieja, no es una película reciente, cuando todavía la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. Después surgió la red donde sale Sandra Bullock y todo esto, que son capaces de borrar tu identidad por completo, desaparecerte de lo que hoy valida la existencia, que son los medios digitales, que es parte de lo que esta generación Z ha recibido, de lo que esta generación Z ha, digamos que desarrollado. Desde la revolución industrial hasta hoy, la violencia entre los habitantes, vestida a veces de racismo, a veces de clasismo y de xenofobia, porque siempre va a haber seres humanos que se crean distintos, diferentes, superiores al resto de la humanidad. Gente que está chiflada, que está zafada. Ha cambiado de traje, pero es el mismo racismo, el clasismo, la xenofobia, y nunca ha abandonado el escenario de este mundo. Esta es una travesía por esas noches, esos días, esas tardes, por esa gran oscuridad donde la humanidad fue a la vez verdugo y víctima. Recuerden ustedes todas estas cuestiones, y bueno, pues la revolución industrial que se dio a finales del siglo XVIII, siglo XIX, fue marcada por la violencia, donde la violencia era el pan nuestro de cada día, era cotidiana y visible. Había, como hasta la fecha, llega a haber barrios hacinados, huelgas aplastadas por la fuerza pública. Y las manifestaciones humanas de descontento, de inconformidad, son muchas veces de inmediato aplastadas por este tipo de fuerza pública, podríamos entrecomillarlo, porque no es fuerza pública. La fuerza pública, como lo dice su nombre, tendría que atender al público, no reprimirlo. Tendría que ayudarlo a encauzar sus pedimentos, a encauzar sus comportamientos, y no necesariamente tendría que ser una fuerza represora, una fuerza represiva. Niños explotados en fábricas, como hasta la fecha, muchas de las grandes marcas que vemos nosotros y que nos peleamos muchas veces por comprar productos para mostrarles a los demás nuestro estatus socioeconómico, en muchos casos ocupa niños y los explota dentro de sus grandes fábricas, de sus grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque estos buscan siempre el mayor
El mayor beneficio, el menor gasto y el mayor ingreso. Esa es su métrica de desarrollo. Valiéndole sombrilla lo que aplastan, como en el siglo XIX. El clasismo se naturalizó. Los trabajadores eran recursos, no eran personas. Paralelamente, el racismo científico emergente legitimó jerarquías raciales, la eugenesia, la famosa eugenesia, donde se pensaba que ciertas razas son superiores a otras, y entonces vinieron las purgas raciales y vinieron todas esas locuras de las razas superiores, las razas supremas, todas estas estupideces, perdónenme ustedes la palabra, que justifican imperialismo y segregación de grandes mayorías. Es una brutalidad que tenía rostro de industria, le ponían el rostro de industria y progreso a la brutalidad, golpes, despidos masivos, cárceles llenas de gente que protestaba, de gente que se rebelaba contra todas estas injusticias. El imperialismo y el auge del racismo en el siglo XIX y principios del XX muestran una gran cantidad de colonias saqueadas, de poblaciones deshumanizadas. La xenofobia se extendía hacia migrantes que llegaban a las metrópolis, y ahorita acá estamos viendo lo que sucede aquí en los Estados Unidos con esta amenaza hacia los migrantes, esta xenofobia que se extiende hacia los migrantes que llegan a las metrópolis buscando mejorar sus condiciones humanas. O no es un derecho humano el trabajo, no hay un derecho humano al trabajo, no hay un derecho humano a buscar un mejor desarrollo de vida, solamente lo tienen los dueños de las empresas, solamente lo tienen los gobiernos, no lo tiene la población de este mundo, no tienen los derechos estos humanos a mejorar su vida, tener mejores condiciones laborales. O solamente es eso, ¿no? Solamente los que están gobernando, solamente los que están en las grandes empresas, los que toman las decisiones. Ellos son representantes, no son la voz pura de Dios en esta vida, en este planeta. Son simples representantes puestos ahí por el mismo pueblo contra el que muchas veces se ceban, contra el que muchas veces se agreden, al que muchas veces se agreden. Estos inmigrantes han sido vistos como amenazas laborales y morales. Esa es no hay una forma más perversa de xenofobia que ponerle el disfraz de amenazas morales y laborales. Es una forma terrible de xenofobia. Entonces la violencia se globalizó a principios del siglo XX y parece que está nuevamente prendiendo este tipo de prácticas: genocidios, trabajos forzados, decretos raciales y violencia legalizada que ha marcado a las sociedades enteras. ¿O no han visto lo que ha sucedido aquí con nuestros vecinos del norte? Yo vivo en la Ciudad de México. Bueno, pues efectivamente es lo que está pasando, ¿no? Después vinieron las guerras totales y los fascismos en la primera mitad del siglo XX. La Primera y Segunda Guerras Mundiales llevaron a la violencia interhumana a niveles industriales. Masacres, campos de concentración,
lo que les decía, la famosa limpieza étnica, esa tan absurda, tan terrible, tan horrenda, esa famosa limpieza étnica de la que se habla mucho, ¿no? De las razas que son superiores y las razas que son inferiores, porque a un loco se le ocurre empezar a hacer propaganda en el sentido de que hay gente que vale más que los demás. ¿Dónde carajos caben este tipo de estupideces en las cabezas solamente de gente que está fuera de sí, que están chiflados? El racismo estatal, el ejemplo extremo de todo esto pues fue obviamente conocido por todos, el nazismo, que transformó el prejuicio en aniquilación sistemática. Y miren ustedes que había escritores, había artistas, había gente de niveles culturales importantes y que decidieron seguir al llamado Führer, Adolfo Hitler, para consumar este tipo de locura étnica, racial, ¿no? Esta chifladura del nazismo, donde, bueno, pues el ser humano considera, como cuando la famosa, entre comillas, conquista de México, consideraban que los indios no tenían alma. Bueno, pues estos bárbaros, estos idiotas del nazismo pensaron que las minorías dentro de su país eran peligrosas. ¿A quién se le ocurre? Solamente a alguien que de veras no razona, se le ocurren este tipo de cosas, ¿no? Las minorías sufrieron pogromos y persecuciones alentadas por esas estupideces de la ideología supremacista. A mediados del siglo XX vino la descolonización y los conflictos étnicos. A mediados de ese siglo, digamos, ¿no? La retirada imperial no borró la violencia. En muchos territorios estallaron guerras civiles, limpiezas étnicas y pogromos. Aparecieron regímenes racistas como el apartheid en Sudáfrica. El clasismo persistió bajo nuevas élites nacionales y la xenofobia se manifestó contra poblaciones desplazadas. Las élites son un conjunto de locos que, porque tienen recursos de comunicación, económicos o tecnológicos, creen que pueden dirigir este mundo, que pueden dirigir la vida de todos los seres humanos. Y eso es una verdadera chifladura, una verdadera locura. Pues así estaba el panorama entonces, y vino de 1947, duró mucho tiempo la llamada Guerra Fría, y con ella la represión política por los miedos de los mismos acaudalados de aquellas élites que no querían perder, como habían perdido, privilegios, riquezas, porque en las guerras todo mundo pierde, nadie gana. Las guerras siempre son pírricas, aunque algunos pretendan llevarse el trofeo del primer lugar, siempre las guerras son algo negativo. La lucha ideológica que se fue gestando durante la Guerra Fría, o que se gestó durante la Guerra Fría, justificó intervenciones, golpes de Estado,
represión interna. Aquí nuestro continente, Latinoamérica, sufrió grandes transformaciones derivadas de esta lucha ideológica. Estaba la incómoda Cuba, después vino con la revolución y los países o las élites tratando de protegerse, bueno, pues generaron los golpes de Estado, ¿no? El 73, por ejemplo, contra Augusto Pinochet, derroca a Salvador Allende en Chile, y en Chile, Nicaragua, Brasil, Argentina, se cometen atrocidades tremendas, barbaridades terribles durante esos años, golpes de Estado y represiones tremendas. Así que la violencia cambió de forma, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones políticas. Aunque menos racialmente codificada en algunos contextos, la exclusión socioeconómica y la estigmatización de extranjeros o disidentes alimentaron los odios locales. Siempre le echan más leña al fuego a través de los medios de comunicaciones, como incendian las preferencias ideológicas, los rencores, los odios, las xenofobias, siempre son alimentadas por los grandes medios de comunicación, y esos son, recuerden ustedes, todo lo que se dice o lo que se ha dicho acerca de las doctrinas políticas, de las diversas. No vamos a hablar de una en especial aquí, pero por ejemplo del socialismo, del comunismo, cuando el capitalismo no canta mal las rancheras. Vivimos en este régimen y sí, ciertamente hay ciertas libertades en lo económico, en la progresión, para algunos, no para todos. Hay enormes desigualdades y hay un flagelo terrible para las gentes, para los migrantes y para la pobreza. Son atroces las voces de los medios que son el coro de las élites, ¿no? Estos medios de comunicación. Y poco tiempo después vino esta sombra terrible del neoliberalismo y la violencia socioeconómica, que apareció a partir de los 80s en el caso de México, cuando tomó el poder Miguel de la Madrid y toda la tecnocracia que se vino en fila a partir de ese entonces. Apareció la apertura de los mercados, comenzaron las grandes privatizaciones y el aumento extremo de la desigualdad. Ahí es donde yo les digo que no está, el capitalismo no es la varita mágica, el neoliberalismo menos, porque aparecen estos fenómenos sociales, aparece esta discriminación. El clasismo se tradujo en muertes menos visibles. ¿Qué quiero decir con esto de muertes menos visibles? Que se les quitan los derechos a muchas cosas, a muchos seres humanos. Por ejemplo, la falta de acceso a la salud. Cuando el sistema de salud, un sistema de salud cualquiera en cualquier parte del mundo, es privatizado, quiere decir, es la señal de que solamente aquellos que tengan para comprar la salud van a poder estar saludables. Lo mismo con el sistema educativo. Cuando la educación se convierte, como se dice y se repite mucho en estos nuevos gobiernos que han aparecido en México, la cuarta transformación y todo esto, cuando se dice que la educación se convierte en una mercancía, es porque se privatiza. Ese era el trasfondo de la famosa reforma educativa que pretendieron en la época peñanietista.
Aurelio Nuño, Peña Nieto, todos estos personajes de la élite mexicana pretendieron privatizar la educación. Yo estuve como protagonista de aquellas épocas. Yo era maestro frente a grupo de jóvenes de nivel medio superior, incluso dando cursos a maestros y dando algunas orientaciones a técnicas, ¿verdad? A algunas personas que no tenían esas capacidades porque estaban amenazados con perder sus puestos laborales. Más bien era una reforma en el sentido laboral que una reforma educativa. Esto evidentemente causa muertes menos visibles, causa el aumento de la violencia, causa el aumento de la delincuencia, la falta de vivienda, la falta de seguridad en las calles. Todo esto creció y la xenofobia hacia los inmigrantes se intensifica en contextos más precarios, porque de por sí es poco el amor y desperdiciarlo en celos, dicen por ahí. O sea, si hay poca oportunidad en un país y de repente llegan gentes buscando oportunidad, pues los que están no les parece que llegue gente a pedir oportunidades en un país que de por sí tiene pocas oportunidades. Entonces, estos fenómenos fueron la cauda del neoliberalismo. Aparece también en el siglo XXI el terrorismo, las crisis migratorias y el auge, el crecimiento de los esfuerzos de esta extrema derecha para intentar conservar su esfera de privilegios. Los atentados, las guerras en Medio Oriente, las grandes olas migratorias alimentan el miedo y el rechazo, la xenofobia y el racismo, y vuelve a polarizarse todo. Se consolidan leyes de excepción y devoluciones colectivas. En paralelo, la violencia se facilita por las redes digitales, discursos de odio, radicalización y ataques coordinados a través de las ahora famosas redes sociales. Y esto genera violencia desde el exterior y al interior, porque hay bullying cibernético. Hemos visto una y otra vez cómo muchos muchachos son capaces de destruir la vida de los demás grabando con sus celulares e intentando molestar a los demás, ¿no? Y esto trae consecuencias siempre nocivas. Así que en la actualidad vivimos una violencia híbrida, vivimos una especie de polarización política, nacionalismos étnicos, o sea, donde este territorio es solo para nosotros y nadie más puede pisarlo. Racismo estructural y desigualdad económica que matan lentamente las plataformas digitales, amplificando los prejuicios, la desinformación, que es todo un tema. Podríamos hacer un tema solo de este enigma de la desinformación que atiza el odio, y las sociedades muestran tanto brotes de solidaridad como picos de violencia dirigidos contra siempre los más vulnerables, las minorías y los migrantes. Así es que hay que tener cuidado con el uso de las redes sociales, porque
Generalmente estas redes sociales tienen situaciones y contenidos muy dispares y muy orientados hacia los intereses de las élites, porque los dueños de las redes sociales son las élites. No hay una sola época más violenta. Cada periodo ha mostrado distintos picos de violencia y cada una de las generaciones que mencionamos está inserta en estos periodos de picos de violencia distintos. Industrialización brutal, genocidios en el siglo XX, la violencia contemporánea disimulada por la desigualdad y el odio mediático. Lo inquietante es la continuidad. Las formas cambian, los motores, miedo, interés económico, poder, se repiten y se repiten y se repiten. Recordemos lo que decía Federico Nietzsche hace ya algún tiempo, cuando decía que los impotentes quieren poder y la palanca de poder es el dinero. Así es que recordemos este tipo de cuestión. El misterio que planea sobre nuestras ciudades, la pista no es un fantasma antiguo, sino el reflejo de nuestras propias instituciones y narrativas que siguen legitimando la exclusión, el odio, el racismo y el clasismo. ¿Cómo resolvemos el enigma antes de que la próxima generación encuentre nuevas máscaras para el viejo odio? Y no está de más decir que detrás de todo esto subyace el egoísmo, el egocentrismo. Este es el peor consejero de todo ser humano, y ese egoísmo, alimentado por los medios, alimentado por la consecución de logros económicos, alimentado por el ascenso en la escala social de algunos, los resentimientos y los odios de otros, van en escalada siempre, y eso es lo que regularmente nosotros vamos viendo en este mundo enigma. Ahora, de todo esto surge una pregunta, amigos de Mundo Enigma. ¿Por qué no vemos esto como si fuera a escala militar o de policías y ladrones? Ahora hay una enorme escala de violencia en la calle. Si alguien choca, tiene un accidente con alguien, empiezan a retarse a golpes, empiezan a insultarse. En lugar de ofrecer una disculpa, llamar a su seguro y continuar sus caminos. Estas cosas son atroces, son producto de todo este odio y de todos estos miedos inyectados a través de esos terribles conductores de los medios convencionales de comunicación. Vean y escuchen las canciones reggaetoneras, los corridos tumbados, donde se habla de todas estas barbaridades. Habríamos de pelearnos por un accidente insignificante, o por un incidente de tráfico, o por una ruptura amorosa, o por una traición amorosa. Es necesario liarse a golpes, es necesario ver con odio a los demás, es necesario en muchos casos llegar hasta las consecuencias más extremas por estas tonterías. Preguntémonos sobre esto. ¿Qué es lo que somos? ¿Bestias? ¿Gladiadores?
máquinas activas de resentimiento sin cerebro. Preguntémonos sobre todo esto, cuando hasta los representantes sociales como los senadores, diputados o asambleístas se agreden verbal y físicamente, confundiendo eso con los argumentos, confundiendo las agresiones verbales y físicas con la defensa de sus representados. La defensa de los representados no se hace a golpes ni a gritos, no se hacen los acuerdos a puñetazos, ni se hacen leyes gritando sandeces desde la tribuna de una cámara, ni insultando a los adversarios. Esas cosas son verdaderamente retrógradas, verdaderamente, pues digamos que de otra locura, ¿no? Es pura, es locura pura y simple. Se van creando mafias de poder para favorecer a unos u otros de los de estas élites, de los que ellos prefieren como cómplices de sus intereses. Vean, por ejemplo, en cualquier estado, para no ir más lejos, vean el Estado de México, donde hay, por ejemplo, y cualquier otro estado, pero vamos a suponer aquí queda cerca el Estado de México, donde hay gentes enquistadas en el poder que siguen intentando y muchas veces logrando defender intereses bastante oscuros, por decirlo menos, ¿no? Este es el caso en el que cualquier sector de la vida económica incurre, y la lucha por el poder es la comida de todos los días. Ahí están los que se creen políticos. La política, según la definición de Platón, es aquel individuo que sirve a los demás sin importar si obtiene beneficios de cualquier tipo o no los obtiene. Es un servidor, un político. Es un conciliador, un político. Es un resolutista de conflictos, un político. No es un mafioso como lo son estas pandillas de ladrones egoístas y codiciosos, cuerpos sin alma, pero con ambiciones totalmente desmedidas. Eso es lo que son muchos de estos personajes. En fin, ahora entremos en la parte sustancial del programa, porque vamos a hacer el análisis un poco más allá de la simple etiqueta del egoísmo. Para abordar la pregunta, debemos dejar de lado el juicio moral y observar los hechos y las tendencias que definen a esta generación Z, que son los que nacieron aproximadamente entre 1997 y el 2012. Aunque haya otros que quieran incluir ahí en la generación Z, es el rango de fechas es 1997 a 2012. La imagen de una generación, entre comillas, con esta etiqueta de egoísta y codiciosa, choca frontalmente con la paradoja que revelan los estudios. Hay algo que se conoce en los círculos académicos como el misterio de la conexión vacía. El primer enigma es cómo una generación con más herramientas para comunicarse que todas las demás generaciones en la historia de la humanidad es la generación que se siente más sola. Un estudio de 2025 sobre el comportamiento de esta famosa generación Z subraya Indonesia, Surabaya y algunos otros lugares recónditos y bastante exóticos. Se acuña el término de connected but alone, completamente conectados pero completamente solos. Los datos son reveladores. Fíjense que el 53% de los encuestados admite que las conexiones en sus publicaciones reciben muchos me gusta, que es lo que en estas épocas debemos tener cuidado con eso, porque es lo que está validando prácticamente lo que es nuestra existencia.
Desde luego esto no es egoísmo, es una reconfiguración de la validación social. Su autoestima está ligada a una audiencia digital, porque así se dice que nacieron con el chip digital estos personajes de la generación Z, estos hombres, mujeres, niños de la generación Z, bueno, ya no tan niños. Todos ellos buscan la validación a través de los likes, la validación social. La autoestima de estos está ligada a la audiencia digital, lo que puede percibirse como una obsesión que alimenta el ego, una obsesión egocentrista, pero en realidad es una búsqueda frenética, desesperada de pertenencia en un espacio que por diseño es bastante efímero y superficial, porque se puede mentir descaradamente. Ya hemos hablado de la mentira, del odio, de todos estos sentimientos o emociones humanas que se han digitalizado y que se pueden utilizar con una facilidad enorme para crear una fantasía que no identidad. En realidad, esta búsqueda desesperada de pertenencia en un espacio que por diseño es así, es una mentira, es efímero, es superficial, donde se crean hasta avatares, ¿no? Para resignificar la estructura antropomórfica de nosotros los seres humanos. Esta máscara de la autenticidad estratégica dice que la generación Z valora la autenticidad por encima de todo. Sin embargo, aquí yace otro misterio. Su autenticidad es a menudo una actuación meticulosamente planificada. Un estudio sobre la identidad digital que se realizó en TikTok, no le doy mucha validez porque no sé quién lo realizó, pero habla de que los jóvenes de esta generación priorizan la autenticidad, enfrentan una presión constante para conformarse a las tendencias y a una estética idealizada. Y esto es lo más peligroso, una estética idealizada que es impuesta por el algoritmo. Estamos en la tiranía, en la dictadura de los algoritmos. No es que sean falsas por egoísmo, sino que han internalizado las reglas de un juego donde la supervivencia social, que, digamos, para ponerlo en términos de equivalencia, y tiene que ver con ser visibilizado y aceptado, depende de su capacidad para ser legibles y deseables para un algoritmo, no para los demás. Los algoritmos son los que determinan quién es más popular y quién es menos popular. A medida que los algoritmos van dictaminando el juicio de las redes, es los que van haciendo más deseables y legibles las propuestas de estos individuos de la generación Z y de algunos otros. Hay un ensayo de la ABC que se llamó Religión y Ética, y habla, digamos, lleva estas cosas al extremo al sugerir que la generación Z es un espejo de los creadores de las plataformas. ¿Quiénes son los creadores de las plataformas? Pues los Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, todos estos personajes de las ultra tecnológicas son los que se ven como los modelos a seguir. Una generación deficiente en inteligencia emocional, la generación Z, limitada en la interacción de persona a persona, que se preocupa por las métricas, la famosa mirada de los 1000 metros o Gen Z stare, mirada vidriosa y afecto plano, sería entonces el rostro de una generación moldeada por la optimización y el control, no por la conexión humana genuina. Un estudio masivo de la Universidad Estatal de Michigan, que llaman que les gusta hacer estudios de todo a nuestros vecinos, citada por The Boston Globe, descubre una contradicción fascinante en las últimas 2 décadas. El deseo de los jóvenes de destacar o ser únicos ha disminuido drásticamente. Al mismo tiempo, ser influencer es uno de los trabajos soñados. ¿Cómo se puede explicar una cuestión así? Ustedes díganme, amigos de Mundo Enigma. Y la respuesta puede ser, es el control en un mundo donde un paso en falso puede llevar a la cultura de la cancelación. La generación Z prefiere no destacar en la vida real, prefiere construir una fama curada, editada y controlada a través de filtros y inteligencia artificial, detrás de una pantalla. Esto no es coincidencia por la fama, sino una estrategia para satisfacer su necesidad de autonomía, conexión en un entorno percibido como hostil e impredecible. Ese es el mundo de ahora, es el mundo actual. El misterio de los valores, como el individualismo o supervivencia, allá en Malasia, la Universidad Autónoma de Malasia encontró que la generación Z
incluso en culturas colectivistas tradicionales, está adoptando valores más individualistas como la autoindulgencia, la autocomplacencia, la estimulación. Un estudio global de Burson Cohn Wolf añade que el 44% de esta generación siente una fuerte necesidad de ser exitoso. Es otro mal de nuestros tiempos, el exitismo. Pregúntense ustedes cómo dimensionar el éxito y el fracaso por lo que son verdaderamente, no por lo que nos dicen todas estas estructuras armadas desde las élites. Pero bueno, necesidad de ser exitoso y reconocido por sus logros. Esto podríamos considerarlo codicia, podría interpretarse como la respuesta lógica de una generación que creció en medio de crisis financieras, que fue alcanzada por una pandemia y la amenaza existencial del cambio climático, en un mundo sin las seguridades que muchos arrastrábamos del pasado, un trabajo para toda la vida, pensiones, estabilidad en cierta forma, la vida un poco más controlada, todo este tipo de cosas que hoy no tienen. En estas cuestiones, digamos, sería el éxito y el reconocimiento no son un lujo para esta generación Z. Es como un salvavidas. Su egoísmo es una realidad. Es un instinto de autopreservación altamente desarrollado, hiperdesarrollado. Digamos que aquello que conocemos o podemos conocer como el fantasma de la máquina, fíjense, este tipo de término nos hace ver que la generación Z es altamente egoísta. Pues no, la respuesta es un enigma en sí mismo, dadas las condiciones actuales de este mundo. Si entendemos el egoísmo como falta de empatía y la anteposición de beneficios propios sin importar el daño colectivo o el daño a otras personas, la evidencia no respalda esta acusación de manera concluyente. Lo que vemos no es una generación que desprecia el tejido social, sino una que ha visto cómo ese tejido se ha deshilachado y ha intentado retejerlo en el único espacio que ahora tiene, que es el espacio digital. El único espacio que ahora tiene poder, que es el espacio digital. Su obsesión por la autoimagen, la validación mediante los likes, la búsqueda de éxito individual, no son síntomas de un deterioro moral, sino las herramientas para su supervivencia. En una sociedad líquida, como dijo Zygmunt Bauman, incierta y a menudo violenta, su codicia en muchos casos es ansiedad. Su egoísmo es una coraza de verdadero misterio, no porque son como son, sino que la clase de mundo que construimos para que una generación entrara enteramente a este mundo, sintiendo que la única forma de estar seguro es el ser el protagonista absoluto de su propia realidad, es realmente la conclusión a la que llegamos. Como en todo buen enigma, el monstruo no es la generación, es el espejo que sostenemos, es lo que nosotros construimos. Son como son porque nosotros fuimos como fuimos. Esto lo decía Rupert Sheldrake en aquel libro maravilloso llamado La presencia del pasado. Y con esto, amigos de Mundo Enigma, concluimos el día de hoy nuestra transmisión, invitándolos nuevamente a que estén con nosotros en las próximas emisiones de Mundo Enigma. Se despide de ustedes su amigo y servidor Tomás López, recordándoles que si gustan enviarnos alguna sugerencia, lo hagan por WhatsApp al 720-6905-645. Y bueno, pues ya les dimos nuestro número de cuenta al principio para que si desean apoyarnos, aportando ahí alguna cuestión económica, no solo para llenar, digamos, la bolsita, sino para tener recursos para elaborar más contenidos, más transmisiones mejor hechas para todos ustedes, y comunicar estos temas que son importantes. Lo que a nosotros nos importa es la comunicación de este tipo de enigmas, de este tipo de temas, que no son temas de chifladuras, sino realmente temas que afectan a nuestro mundo. Por eso, este mundo sigue siendo un misterio para todos nosotros. Y bueno, pues se despide de ustedes su amigo y servidor Tomás López, invitándolos a que nos sigan, se suscriban al canal y nos den like. Nos vemos la próxima
emisión de Mundo Enigma, Misterio Digital. Hasta pronto, donde quiera que ustedes se encuentren. Un abrazo, un saludo y un mensaje fraternal de este su programa Mundo Enigma. Hasta pronto.